Me prohibieron volver a entrar en mi propia cocina por quemar el café una sola vez. El olor aún me persigue en las noches, como un fantasma que no me deja dormir. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Rosa del Carmen Aguilar. Tengo 67 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Cada mañana me levanto a las 5:30, cuando las calles aún duermen, y solo se escucha el lejano rumor de los primeros camiones que van hacia el centro. Me pongo la misma bata azul que uso desde hace 15 años, esa que tiene un pequeño agujero cerca del corazón que nunca me he atrevido a remendar, porque me lo hizo mi nieto cuando era pequeño, jugando con tijeras. Esa mañana de domingo era como cualquier otra, pero diferente. Mis manos temblaron más de lo usual cuando tomé la cafetera vieja, esa que mi esposo Julián me regaló en nuestro 30º aniversario, poco antes de que un infarto se lo llevara hace 3 años. Es una cafetera italiana, plateada, con pequeñas abolladuras que cuentan la historia de miles de desayunos compartidos, de conversaciones al amanecer, de planes que nunca se cumplieron. El apartamento olía a incienso de la noche anterior. Siempre enciendo uno antes de dormir, un hábito que desarrollé después de que Julián muriera, cuando el silencio se volvió ensordecedor y necesitaba algo, cualquier cosa, que llenara el vacío. Las paredes están decoradas con fotografías de familia. Mi hija Elena de niña, con sus trenzas perfectas y su sonrisa desdentada. Elena el día de su graduación universitaria, cuando decidió estudiar trabajo social para ayudar a niños en situación de calle. Elena el día de su boda con Esteban, radiante en ese vestido que yo mismo cosí durante 3 meses, puntada por puntada, lágrima por lágrima de felicidad. Esteban llegó a nuestras vidas como una promesa. Ingeniero civil, con trabajo estable en una constructora importante, modales educados y esa sonrisa que conquistó no solo a Elena, sino a toda la familia. Durante los primeros meses de noviazgo, me traía flores cada domingo, me preguntaba por recetas tradicionales y me llamaba Doña Rosa, con tanto respeto que me hacía sentir especial. Incluso ayudó a arreglar la gotera del techo del departamento, subido en una escalera vieja, con las manos manchadas de pintura, diciéndome que yo era la segunda madre que la vida le había dado. Pero esa mañana, mientras preparaba el café para el desayuno familiar que habíamos planeado, algo estaba diferente en el aire. Elena había venido el día anterior, después de 2 semanas sin visitarme, y la noté distinta, más callada, más delgada. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió con una sonrisa forzada y un todo perfecto mami, que sonó como cristal roto. Esa mañana iban a venir todos: Elena, Esteban y mis 2 nietos, Pablo de 8 años y Sofía de 6. Había planeado hacer sus quesadillas favoritas, esas que aprendí a preparar de mi madre en el mercado de Xochimilco, cuando yo tenía la edad de Sofía y creía que la vida era justa, y que las madres siempre eran respetadas por sus hijos. Puse la mesa del comedor con el mantel bordado que me regalaron en mi última Navidad con Julián, extendí los platos de talavera que heredé de mi abuela, esos que solo uso en ocasiones especiales porque cada uno representa una historia, un momento importante de nuestra familia. Abrí las cortinas para que entrara la luz dorada del domingo, esa luz especial que solo tienen las mañanas mexicanas, cuando el smog aún no ha cubierto el cielo y se puede ver el Popocatépetl a lo lejos. Encendí la cafetera con el mismo ritual de siempre. 3 cucharadas de café de olla de la marca que compraba Julián, agua hasta la marca que él había rayado en la base con un clavo, fuego medio para que no se quemara. Era un proceso casi sagrado, una oración matutina que me conectaba con todos los amaneceres que habíamos compartido juntos. Pero esa mañana, por primera vez en 50 años de hacer café, me distraje. Sonó el teléfono. Era Elena. Mami, llegamos un poco tarde. Esteban tuvo que pasar por unos documentos de trabajo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión, como si las palabras no fueran suyas. Mientras hablaba con ella, olvidé el café. Solo unos minutos. Tal vez 5.
pero fueron suficientes para que el olor a quemado invadiera todo el departamento, para que el humo empezara a salir de la cafetera, para que mi domingo perfecto se convirtiera en mi primera humillación pública. Cuando llegaron, el olor aún flotaba en el aire como una acusación. Pablo y Sofía corrieron a abrazarme, como siempre, pero Elena se quedó atrás, con la mirada baja, mientras Esteban inspeccionaba la cocina con esa expresión que aprendí a reconocer después, la mezcla de decepción y superioridad que se esconde detrás de una sonrisa condescendiente. Doña Rosa, dijo con esa voz suave que esconde puñales, mejor no se acerque más a la cocina, ¿sí? Ya no estamos para accidentes. Lo dijo delante de todos, delante de mis nietos, que me miraron con confusión, delante de Elena, que bajó aún más la mirada. Lo dijo con una sonrisa que parecía amable, pero que se sentía como una bofetada. Todos se rieron, un murmullo incómodo, como cuando alguien hace un chiste cruel y no sabe si reír o no, menos yo. Elena no dijo nada, ni una palabra, ni una defensa, ni siquiera una mirada que me dijera no le hagas caso, solo el silencio, ese silencio que se convirtió en mi nueva realidad. Después del incidente del café, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Pero mientras me servía el desayuno que ya no podía preparar, los recuerdos comenzaron a golpearme como olas furiosas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo me había vuelto invisible para mi propia hija? La respuesta estaba en una caja de zapatos guardada bajo mi cama, llena de recibos, fotografías y cartas que contaban la historia de una madre que había dado todo sin pedir nada a cambio. Todo comenzó cuando Elena se graduó de la universidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer, julio de 2018, el auditorio de la Universidad Nacional lleno de familias orgullosas, y yo en primera fila con un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión, gastando el dinero que tenía ahorrado para arreglar la gotera del baño. Elena caminó por ese escenario con su toga negra y su birrete, y cuando recibió su título de licenciada en trabajo social, yo lloré más que ella. «Mami», me dijo esa noche, mientras cenábamos tacos de canasta que había comprado en el puesto de Doña Carmen, cerca del metro Chilpancingo. «Quiero trabajar con niños de la calle. Quiero cambiar el mundo». Sus ojos brillaban con esa luz que solo tienen los jóvenes cuando descubren su propósito. Yo la abracé tan fuerte que pensé que la iba a quebrar. «Hijita, el mundo necesita gente como tú, pero primero necesitas cuidarte a ti misma». Elena había conseguido trabajo en la Fundación Esperanza Nueva, una organización que rescataba niños de las coladeras del centro histórico. El trabajo era hermoso, pero mal pagado. Su sueldo apenas le alcanzaba para el transporte, la comida y una pequeña renta en un cuarto de azotea en la colonia Doctores. Fue entonces cuando comencé mi primer sacrificio silencioso. Cada quincena, sin que ella lo pidiera, yo depositaba 2,000 pesos en su cuenta. No era mucho, pero representaba la mitad de mi pensión. Dejé de comprar medicinas para la artritis, dejé de ir al doctor, dejé de comer carne más de una vez por semana, pero ver a Elena feliz, viendo cómo ayudaba a esos niños que la llamaban Maestra Elena, con tanto cariño, valía cada peso que no gasté en mí misma. Durante 2 años mantuve esos depósitos en secreto. Elena nunca preguntó de dónde salía ese dinero extra que aparecía en su cuenta, y yo nunca se lo dije. Una madre no necesita reconocimiento por hacer lo que su corazón le dicta. Luego llegó Esteban. Al principio parecía un regalo del cielo. Ingeniero civil exitoso, con un auto bonito y modales de caballero. Cuando comenzó a cortejar a Elena, también me cortejó a mí. Me traía flores cada domingo. Se sentaba en mi pequeña sala a escuchar mis historias sobre Julián. Me ayudaba con las bolsas del mandado cuando me veía regresar del mercado de Medellín. «Doña Rosa», me decía mientras tomábamos café en mi cocina, «usted ha criado a una mujer extraordinaria. Elena me platica todo lo que ha hecho por ella. Es usted una madre admirable». Esas palabras se sentían como miel en una herida. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía mis sacrificios, que alguien valorara lo que había dado por mi hija. Comencé a imaginar que Esteban sería el yerno perfecto, el hijo que nunca tuve, alguien que cuidaría de Elena cuando yo ya no estuviera.
Cuando se comprometieron en diciembre de 2020, Elena vino a mi casa con lágrimas en los ojos y una noticia que me paralizó. Mami, encontramos una casa. Es perfecta. Tiene jardín. Está en una buena colonia. Pero necesitamos dinero para el enganche. La cantidad era astronómica, 180,000 pesos. Todo mi fondo de ahorro para emergencias, más lo que había heredado cuando vendimos la casa de mis padres en Xochimilco después de que murieron. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Todo, mami. Pero te prometo que te vamos a pagar cada peso. Esteban dice que en 2 años máximo. Esa noche, después de que Elena se fue, me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, mirando los papeles del banco. Era todo mi dinero, todo lo que me quedaba de una vida de trabajo en la fábrica textil, de vender tamales los fines de semana, de ahorrar peso por peso durante 40 años. Pero era mi hija, y las madres no dudan cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Al día siguiente fui al banco. El empleado, un muchacho que podría haber sido mi nieto, me preguntó 3 veces si estaba segura. «Es para mi hija», le dije. Una madre siempre está segura cuando se trata de sus hijos. Firmé todos los papeles, retiré cada peso, y se los entregué a Elena esa misma tarde, en un sobre manila que pesaba como mi corazón. «Gracias, mami», me dijo mientras lloraba. «No sabes lo que esto significa para nosotros». Esteban estaba presente, pero no dijo nada. Solo asintió, como si fuera natural que yo entregara los ahorros de toda mi vida para la casa de ellos. La boda fue en marzo de 2021, una ceremonia pequeña en la iglesia de San José, en la colonia Roma. Yo cosí el vestido de Elena durante 3 meses, cada puntada llena de amor y esperanza. Usé tela de seda que compré en el centro, gastando el poco dinero que me quedaba después del enganche de la casa. Elena se veía radiante. Esteban, elegante con su traje negro. Y yo, en primera fila, con un vestido amarillo que había sido de mi madre, sintiendo que entregaba a mi hija a un hombre que la haría feliz. Durante los primeros meses de matrimonio, las visitas continuaron. Elena venía cada domingo. Me contaba sobre su trabajo en la fundación, sobre los niños que había logrado regresar con sus familias, sobre sus planes de hacer una maestría. Esteban la acompañaba, siempre educado, siempre correcto. Pero algo estaba cambiando. Las llamadas diarias se volvieron 3 veces por semana, luego 1 vez por semana. Elena comenzó a llegar con ojeras, más delgada, menos conversadora. Cuando le preguntaba si estaba bien, me respondía con esa sonrisa forzada que las mujeres aprendemos a usar cuando no queremos preocupar a nadie. «Todo está perfecto, mami. Solo estoy cansada del trabajo». Un día, llegó con un moretón en el brazo. «¿Qué te pasó, hijita?» «Me caí de la bicicleta. Ya sabes qué torpe soy». Elena nunca había tenido bicicleta. Otra vez llegó sin su celular. «Se me cayó y se rompió. Esteban dice que mejor esperemos al Buen Fin para comprar uno nuevo». Pero Esteban tenía el último modelo de iPhone. Los domingos familiares comenzaron a cambiar también. Esteban empezó a opinar sobre todo. ¿Qué cocinaba? ¿Cómo servía la mesa? ¿Qué programas veíamos en la televisión? Al principio lo hacía con sutileza, con comentarios que parecían sugerencias. «Doña Rosa, ¿no cree que el pollo está un poco seco? ¿No le parece que este programa es muy violento para los niños? Tal vez sería mejor si Elena y yo preparáramos la comida. Usted ya hizo mucho». Elena comenzó a disculparse por mí. «Perdón, amor. Mi mamá está acostumbrada a cocinar así». «Sí, tienes razón. Mejor cambiamos de canal». «Claro, mami. Mejor siéntate a descansar». Poco a poco, me fui convirtiendo en una invitada en mis propios domingos familiares. Luego, en una espectadora. Finalmente, en un estorbo. Y yo, como una tonta, seguía preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hija ya no me necesitaba, por qué el hombre que había prometido cuidarla parecía estar construyendo un muro entre nosotras. La respuesta llegó 6 meses después del incidente del café, cuando descubrí la verdad que cambiaría todo para siempre. La llamada llegó un martes por la noche, cuando la ciudad ya se había dormido y solo quedaba el sonido lejano de las sirenas y los perros callejeros. Era Sofía, mi nieta de 6 años, llorando al teléfono con una voz que me partió el alma en pedazos. «Abuela Rosa,
¿Puedes venir? Mami está llorando otra vez y papá le grita muy feo. El teléfono se cortó. Me quedé ahí, en mi sala, con el auricular en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como a Julián. Eran las 11 de la noche. Afuera llovía esa lluvia triste de octubre que hace que la Ciudad de México huela a tierra mojada y tristeza. Me puse la chamarra más vieja que tenía y salí a la calle. Tomé el primer taxi que pasó. Un Tsuru amarillo con asientos rotos y un chofer que me miró extraño cuando le di la dirección de Elena en la colonia del Valle. ¿Está segura, señora? Es muy tarde. Es mi hija, le dije. Y eso fue suficiente explicación. Durante el trayecto, mientras veía pasar las calles iluminadas por los focos naranjas, recordé todas las señales que había ignorado, los moretones que Elena explicaba con excusas tontas, las llamadas cortadas abruptamente, la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba su teléfono, los domingos donde apenas hablaba, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo una madre no se da cuenta de que su hija está sufriendo? Llegué a la casa que yo había pagado, esa casa de 2 pisos con jardín donde se suponía que Elena sería feliz para siempre. Todas las luces estaban apagadas, pero podía escuchar voces desde la calle. La voz de Esteban, fuerte y agresiva. La voz de Elena, suplicante y quebrada. Toqué la puerta. El silencio fue inmediato y aterrador. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Finalmente, Elena abrió la puerta. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de tanto llorar, y una marca roja en la mejilla que parecía la huella de una mano. «Mami, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba como la de una niña asustada, como cuando tenía 5 años y me despertaba por las pesadillas. «Sofía me habló», le dije tratando de mantener la calma. «Dijo que estabas llorando». Elena miró hacia atrás, nerviosa, como si esperara que alguien la estuviera escuchando. «No, no pasa nada. Solo fue un malentendido. Esteban y yo estábamos discutiendo sobre el trabajo». Mentira. Sus labios temblaban cuando mentía, igual que cuando era niña, y me decía que ya había hecho la tarea. «Elena, déjame entrar». «No puedo, mami. Esteban está durmiendo y...» En ese momento apareció él, con el pelo perfectamente peinado, como si no hubiera pasado nada, con esa sonrisa que ahora reconocía como lo que realmente era, una máscara. «Doña Rosa, qué sorpresa. ¿Qué la trae por aquí tan tarde? Vine a ver a mi hija. Elena está bien. Solo un pequeño problema doméstico. Ya sabe cómo son las parejas». Lo dijo con esa voz suave que yo había confundido con educación, pero que ahora entendía que era pura manipulación. «Quiero hablar con Elena, a solas». «Ay, doña Rosa, mejor regrese mañana. Ya es muy tarde y Elena necesita descansar». Fue entonces cuando vi algo que me cambió para siempre. Elena se encogió. Literalmente se hizo más pequeña cuando Esteban habló, como si sus palabras tuvieran el poder de reducirla a nada. «Elena», le dije, mirándola directamente a los ojos, «¿quieres que me vaya?» Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Esteban, luego a mí, luego al suelo. «Dile a tu mamá que te sientes bien», le ordenó Esteban con esa voz que sonaba amable pero tenía filo de cuchillo. «Me siento bien, mami», susurró Elena, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ahí fue cuando todo se rompió dentro de mí. «Elena, ven conmigo. Ahora mismo». «Doña Rosa», interrumpió Esteban, «creo que está exagerando. Elena es una mujer adulta y casada. No puede venir corriendo cada vez que usted la llame». «No la llamé. Ella necesita ayuda». «Elena no necesita ayuda. Necesita que su familia respete su matrimonio». La palabra matrimonio sonó como una prisión. Elena seguía llorando en silencio, y yo entendí en ese momento que mi hija había desaparecido. La mujer que estaba frente a mí era una sombra, un fantasma de la Elena que había criado. «Mami, mejor vete», dijo Elena con una voz tan pequeña que apenas la escuché. «Todo está bien». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Me fui esa noche, pero no a casa. Me quedé sentada en el parque que está frente a su casa, en una banca fría y húmeda, esperando. Esperando no sabía qué, pero sabiendo que no podía abandonar a mi hija.
A las 3 de la mañana vi a Esteban salir de la casa. Se subió a su auto y se fue. Esperé otros 15 minutos y volví a tocar la puerta. Esta vez Elena abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándome del otro lado de la puerta. Y ahí, bajo la luz amarilla del foco del porche, vi a mi hija real. No la máscara que había estado usando frente a Esteban. Vi el miedo, la soledad, la desesperación de una mujer que había perdido completamente el control de su propia vida. «Mami», susurró, y se derrumbó en mis brazos. Lloramos juntas durante horas, en la sala de la casa que yo había pagado, rodeadas de muebles caros que Esteban había comprado sin preguntarle a Elena. Ella me contó la verdad. Todo había comenzado sutilmente. Primero fueron comentarios sobre su ropa. «¿No crees que ese vestido te hace ver gorda?». Luego sobre su trabajo. «No entiendo por qué pierdes el tiempo con esos niños. Deberías buscar algo que pague mejor». Después sobre sus amigas. «Carmen es una mala influencia. No me gusta que salgas con ella». Poco a poco, Esteban había ido cortando todos los hilos que conectaban a Elena con el mundo exterior. Le quitó el celular diciéndole que gastaba mucho dinero en llamadas innecesarias. Le prohibió ver a sus amigas porque las mujeres casadas no andan de fiesta. Le hizo renunciar a la fundación porque una esposa debe concentrarse en su hogar. «Me controla todo, mami», me dijo mientras temblaba en mis brazos. «Lo que como, lo que me pongo, con quién hablo. Me da dinero para el súper, pero tengo que enseñarle cada ticket. Si compro algo que él no aprueba, me grita hasta que lloro». «¿Te pega?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No con el puño», susurró, «pero me empuja. Me aprieta el brazo hasta que me duele. Una vez me jaló del pelo tan fuerte que pensé que me lo iba a arrancar. El corazón se me estaba rompiendo en pedacitos cada vez más pequeños. Y a los niños... Ay, mami, a los niños también los controla. Les grita si hacen ruido. Les dice que son unos malcriados. Pablo ya no quiere jugar fútbol porque Esteban dice que es un deporte para gente sin educación. Sofía tiene pesadillas todas las noches. «¿Por qué no me dijiste nada?». Elena levantó la cabeza y me miró con unos ojos que parecían los de una mujer de 80 años, no de 30. «Porque me dijo que si le contaba a alguien, te iba a hacer daño a ti también. Me dijo que conocía gente que podía lastimarte, y que tú eras muy vieja y frágil para defenderte». Las amenazas. Había estado amenazando a mi hija con hacerme daño a mí. «Además», continuó Elena, «él me recordaba constantemente que tú habías gastado todos tus ahorros en nuestra casa. Me decía que si yo lo dejaba, tú nunca recuperarías tu dinero, que había sido muy egoísta de mi parte aceptar tu sacrificio, y que lo mínimo que podía hacer era mantener el matrimonio para que tú no perdieras todo». Ahí estaba, la manipulación perfecta. Había usado mi amor por Elena, y el amor de Elena por mí, para construir una prisión emocional de la cual ella creía que no podía escapar. «Hijita», le dije, acariciándole el pelo como cuando era pequeña, «el dinero no importa. Lo único que importa es que estés bien. Pero es todo lo que tenías, mami. Y tú eres todo lo que tengo yo». Esa noche no regresé a casa. Me quedé con Elena y mis nietos, durmiendo en el sofá de la sala, despertándome cada vez que escuchaba un ruido, esperando que Esteban regresara y encontrara una manera de separarme de mi hija otra vez. Pero esa noche tomé una decisión. Si Esteban quería guerra, la iba a tener, solo que él no sabía con quién se estaba metiendo. No conocía a la Rosa que había criado sola a una hija durante 20 años. No conocía a la Rosa que había trabajado doble turno en la fábrica para pagar la universidad de Elena. No conocía a la Rosa que había sobrevivido a la muerte de su esposo y había seguido adelante con la frente en alto. Iba a conocerla. Y se iba a arrepentir. Al día siguiente, cuando Esteban regresó de donde había pasado la noche, me encontró desayunando con Elena y los niños en la mesa de la cocina. Tranquila, serena, como si hubiera estado ahí toda la vida. La expresión de su cara fue un poema. Sorpresa, molestia y algo más profundo. Miedo. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en los ojos de Esteban Morales. «Buenos días», dije sin levantar la vista de mi café. «¿Dormiste bien?». Elena se tensó inmediatamente. Los niños siguieron comiendo sus quesadillas,
pero pude sentir cómo el ambiente se espesaba como el smog del centro en temporada de calor. «Doña Rosa», dijo Esteban con esa voz controlada que ahora reconocía como peligrosa. Pensé que había regresado a su casa anoche. Cambié de opinión. «Elena, ¿puedes explicarme por qué tu madre está desayunando en nuestra casa?» Elena abrió la boca, pero yo la interrumpí antes de que pudiera hablar. «Elena no tiene que explicarte nada. Yo soy su madre y decidí quedarme con mi hija y mis nietos. ¿Hay algún problema?» El silencio que siguió era tan tenso que podía cortarse con cuchillo. Pablo, mi nieto de 8 años, me miró con esos ojos grandes que había heredado de Elena, llenos de una sabiduría que ningún niño debería tener. «Me gusta que estés aquí, abuela», dijo con una vocecita valiente. «La casa se siente más bonita». Esteban le dirigió una mirada que hubiera congelado el agua, pero Pablo no se inmutó. Por primera vez en meses, vi un destello de rebeldía en mi nieto. «Pablo, termina tu desayuno y ve a alistarte para la escuela», ordenó Esteban. «¿Ya terminé?», respondió Pablo, y en lugar de levantarse inmediatamente como solía hacer, se quedó sentado. «Abuela, ¿me puedes llevar a la escuela hoy?» «Claro que sí, mi amor. Yo llevo a mis hijos a la escuela», intervino Esteban con una firmeza que sonaba más a amenaza. «Hoy no», dije manteniendo mi voz calmada. «Hoy los llevo yo». Fue una declaración de guerra silenciosa. Todos lo sabíamos. Esteban se acercó a Elena, puso la mano en su hombro con esa falsa ternura que yo ahora podía leer perfectamente, y le susurró algo al oído. Elena se encogió, pero esta vez algo fue diferente. Esta vez me miró a mí antes de responder. «No», dijo Elena en voz baja, pero clara. «Mi mamá puede llevar a los niños». La mano de Esteban se tensó en el hombro de mi hija. Pude ver cómo apretaba, cómo Elena hacía una mueca de dolor, pero esta vez yo estaba ahí. «Quita las manos de mi hija», le dije, levantándome de la silla. «Doña Rosa, creo que está malinterpretando». «No estoy malinterpretando nada. Quita las manos». Hubo un momento de tensión absoluta. Esteban me miró como si no pudiera creer que una mujer de 67 años le estuviera plantando cara. Finalmente, soltó a Elena. «Perfecto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Que tengan un buen día. Pero Elena, cuando regrese del trabajo, vamos a tener una conversación muy seria sobre los límites en esta casa». Después de que Esteban se fue, llevé a los niños a la escuela. Durante el camino, en el metro línea 3 rumbo a la estación Zapata donde estaba la primaria, Pablo me tomó de la mano. «Abuela, ¿ya no va a venir papá Esteban a gritarnos?» El corazón se me partió. ¿Cuánto habían visto estos niños? ¿Cuánto habían sufrido en silencio? «No, mi amor, ya no». «¿Y ya no le va a gritar a mami?» «Nunca más». Sofía, que había estado callada todo el camino, de repente habló. «Abuela, ¿puedo decirte un secreto?» «Claro, princesa». Papá Esteban le pegó a Firulais. Firulais era el perrito que Elena había adoptado antes de casarse, un mestizo pequeño y juguetón que adoraba a los niños. ¿Qué le hizo? Lo pateó porque hizo pipí en el jardín. Firulais estuvo cojo 2 días. Mami lloró mucho, pero papá Esteban dijo que si le contábamos a alguien, se iba a deshacer de Firulais para siempre. La rabia que sentí en ese momento era algo que no había experimentado nunca. Una furia fría, calculada, que me llenó de una energía que no había sentido en años. Cuando regresé a la casa, Elena estaba lavando los platos con movimientos mecánicos, como un robot programado para tareas domésticas. «Elena, siéntate. Tenemos que hablar». «Mami, no puedo. Tengo que limpiar la casa antes de que Esteban regrese. Si encuentra algo fuera de lugar...» «Elena, mírame». Ella volteó, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Había perdido por completo la esperanza. Mi hija, que había sido tan fuerte, tan decidida, tan llena de sueños, se había convertido en una mujer que vivía en constante terror. «Hijita, esto se acaba hoy». «No, mami. No puedes entender. Es más complicado de lo que piensas. Él tiene contactos. Él sabe gente. Si lo enfrento, puede hacernos daño a todos, incluida tú. ¿Y qué propones? ¿Que vivas así para siempre?»
¿Que mis nietos crezcan pensando que es normal que un hombre trate así a una mujer? Elena se desplomó en una silla y comenzó a llorar con esa desesperación silenciosa que había aprendido a ocultar. No sé qué hacer, mami. No sé cómo salir de esto. Él controla todo. El dinero, la casa, hasta mis documentos. Los tiene guardados en una caja fuerte. Dice que es para protegerlos, pero sé que es para que no pueda irme. ¿Qué documentos? Mi identificación, mi título universitario, los papeles de los niños, hasta mi acta de nacimiento, todo. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Esteban había convertido a Elena en una prisionera en todos los sentidos. Elena, ¿recuerdas cuando eras niña y te dije que nunca, nunca dejaras que nadie te hiciera sentir menos de lo que eras? Ella asintió entre lágrimas. Pues llegó el momento de recordar quién eres. Tú eres Elena Aguilar, la mujer que dedicó su vida a salvar niños abandonados, la mujer que se graduó con honores de la universidad, la mujer que una vez me dijo que quería cambiar el mundo. Pero ya no soy esa mujer, mami. Ya no queda nada de ella. Sí queda. Y yo te voy a ayudar a encontrarla. Esa tarde, mientras Elena descansaba por primera vez en meses, yo hice algo que no había hecho en toda mi vida. Investigué. Fui a la biblioteca pública de la colonia Roma Norte y me senté frente a una computadora, con la ayuda de un muchacho muy amable que trabajaba ahí. Busqué información sobre Esteban Morales, su empresa, sus contactos, su historial crediticio. Y lo que encontré me llenó de una mezcla de horror y esperanza. Esteban tenía demandas laborales. 5 empleadas de su empresa habían presentado denuncias por acoso sexual y laboral en los últimos 2 años. Todas habían retirado las demandas por mutuo acuerdo. Pero los documentos seguían ahí, en los archivos públicos. También encontré algo más interesante. Esteban tenía deudas, muchas deudas. Su estilo de vida lujoso estaba financiado con créditos que estaba empezando a no poder pagar. Pero lo más importante que descubrí era algo que Elena no sabía. La casa estaba a nombre de los dos. Cuando me pidieron el dinero para el enganche, yo había insistido en que Elena fuera copropietaria. Esteban había accedido porque necesitaba mi dinero, pero eso significaba que Elena tenía derechos legales sobre la propiedad. Esa noche, cuando Esteban regresó del trabajo, me encontró otra vez en la sala, pero esta vez no estaba sola. Elena estaba sentada junto a mí, y por primera vez en meses, la vi erguida, con la barbilla en alto. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, mirando nuestras caras decididas. Es una conversación que debimos tener hace mucho tiempo, respondí. Elena, ve a preparar la cena. Tu madre y yo necesitamos hablar a solas. No, dijo Elena, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. Yo me quedo. Esta conversación es sobre mi vida. Esteban se acercó a Elena con esa mirada que ahora yo conocía, esa mirada que prometía consecuencias terribles. Pero esta vez, yo estaba ahí. Si das un paso más hacia mi hija, te juro por la memoria de mi esposo que te vas a arrepentir, le dije, poniéndome de pie. Doña Rosa, creo que está perdiendo la razón. Elena es mi esposa, y yo puedo hablar con ella como se me dé la gana. No, dijo Elena, levantándose también. Ya no puedes. Y en ese momento, mi hija recuperó algo que había perdido. Su dignidad. Elena, ve a tu cuarto. Ahora, ordenó Esteban con esa voz que había usado para controlarla durante años. No, respondió Elena. Esta es mi casa también. Y no me voy a ir. La cara de Esteban se transformó completamente. La máscara de hombre educado se cayó, y pudimos ver al monstruo que había estado escondido debajo. ¿Tu casa?, gritó. Esta casa la pago yo. Todo lo que tienes te lo doy yo. Sin mí no eres nada. Equivocado, dije, sacando los papeles que había impreso en la biblioteca. Esta casa la pagué yo. Y Elena es copropietaria. Esteban me arrebató los papeles y los leyó con una expresión de incredulidad creciente. Esto no significa nada. Significa todo. Y hay más. Le mostré las otras hojas. Las demandas laborales, las deudas, todo lo que había encontrado sobre su verdadera situación. ¿Me estás amenazando?, preguntó, con una voz peligrosamente baja. Te estoy informando. Elena se va a divorciar de ti.
y tú no vas a hacer nada para impedirlo. Elena no se va a divorciar de mí porque me ama. ¿Verdad, Elena? Elena me miró. Luego lo miró a él, y por primera vez en 2 años, vi a mi hija real brillar en sus ojos. No, dijo con una voz clara y firme. No te amo. Te tengo miedo, pero ya no más. La explosión de furia de Esteban fue instantánea y aterradora, pero esta vez no estaba solo con Elena, y yo estaba lista para la guerra. La explosión de Esteban fue como un volcán que había estado conteniendo su furia durante años. Se acercó a Elena con los puños cerrados, con esa mirada que prometía violencia, pero esta vez cometió un error fatal. Me subestimó. «Eres una malagradecida», le gritó a Elena. «Después de todo lo que he hecho por ti, te saqué de tu vida mediocre, te di una casa, te di estatus. Le diste terror», le grité, interponiéndome entre él y mi hija. «Le quitaste su trabajo, sus amigos, su dignidad. Usted no se meta, anciana entrometida. Esto es entre mi esposa y yo, anciana entrometida». Las palabras cayeron como balas en la sala, pero en lugar de herirme, me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. En ese momento, Esteban había mostrado su verdadero rostro, y yo ya no era la doña Rosa tímida que se disculpaba por quemar el café. «Sal de mi casa», le dije con una voz que no reconocí como mía, una voz llena de autoridad que vino de algún lugar profundo de mi alma. «¿Tu casa?», se rió con una carcajada cruel. «Esta casa es mía. Yo pago la hipoteca, yo pago los servicios. Ustedes dos son mis huéspedes aquí». Equivocado. Saqué mi teléfono celular, uno básico que Elena me había regalado años atrás, y marqué un número que había memorizado esa tarde. «Licenciada Martínez, soy Rosa Aguilar. Sí, necesito que venga ahora. Tenemos una situación». Esteban me miró con perplejidad. No entendía qué estaba pasando. Cómo una mujer mayor había logrado tomar control de su propio reino de terror. «¿A quién llamaste?» «A mi abogada». La mentira salió tan natural que hasta yo me la creí. En realidad había llamado a Carmen Martínez, la secretaria del juzgado familiar donde había ido esa tarde a buscar información sobre divorcios. Carmen era una mujer de mi edad que había entendido inmediatamente mi situación y me había dado su número personal por si necesitaba ayuda urgente. 20 minutos después, Carmen llegó acompañada de su hijo Luis, un abogado joven que trabajaba en derechos familiares. No era mi abogada oficial, pero Carmen me había prometido que Luis me ayudaría como favor personal. Cuando sonó el timbre, Esteban se puso nervioso por primera vez. «Elena, no abras esa puerta. Yo abro», dije, dirigiéndome hacia la entrada. «Rosa, te prohíbo que abras». Me detuve en seco y me di vuelta para mirarlo con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Me prohíbes?» «Esteban, tú no me prohíbes nada. Nunca más». Abrí la puerta y entró Carmen con su hijo. Carmen era una mujer pequeña pero con una presencia imponente, de esas personas que han visto tanto en su trabajo que nada las sorprende. Luis era alto, delgado, con lentes y una carpeta bajo el brazo que le daba un aire muy profesional. «Buenas noches», dijo Luis con voz firme. «Soy el licenciado Luis Martínez. Vengo a representar a la señora Elena Aguilar en un asunto familiar urgente». «¿Qué asunto familiar?», preguntó Esteban, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba preocupado. «Proceso de divorcio y medidas precautorias para protección de la familia», respondió Luis, abriendo su carpeta y sacando varios documentos. «Tengo entendido que usted es Esteban Morales, ¿correcto?» «Yo no he autorizado ningún divorcio». «No necesita su autorización», dijo Luis con la paciencia de alguien que explica algo obvio. «El matrimonio es un contrato bilateral, pero el divorcio puede ser unilateral cuando hay causales justificadas». Elena se acercó a mí y me tomó del brazo. Podía sentir cómo temblaba, pero también podía sentir su determinación creciendo con cada palabra que decía Luis. «¿Qué causales?», preguntó Esteban, tratando de recuperar su aire de superioridad. «Yo nunca le he pegado a Elena. Violencia psicológica, control económico, aislamiento social y amenazas indirectas», leyó Luis de sus papeles. «Todos son causales válidos para divorcio necesario según el Código Civil del Distrito Federal». «Eso es mentira».
¿Es mentira que usted controla las finanzas familiares sin permitir que su esposa tenga acceso a su propio dinero? Preguntó Luis. Yo administro el dinero porque soy mejor con las finanzas. ¿Es mentira que usted tiene en su posesión todos los documentos de identidad de su esposa? Los guardo para protegerlos. ¿Es mentira que usted la obligó a renunciar a su trabajo en la fundación? Le sugerí que se concentrara en el hogar. ¿Es mentira que usted amenazó con hacer daño a la señora Rosa Aguilar si Elena intentaba pedir ayuda? Silencio. Esteban se quedó callado porque no podía negar eso sin mentir abiertamente. Señor Morales, continuó Luis, tengo aquí una orden de restricción temporal que prohíbe cualquier tipo de acercamiento agresivo hacia la señora Elena Aguilar y sus hijos menores. También tengo una solicitud de divorcio que fue presentada esta tarde en el juzgado familiar. ¿Esta tarde? Esteban miró a Elena con incredulidad. ¿Cuándo fuiste al juzgado? Cuando llevé a los niños a la escuela, respondió Elena con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra. Fui con mi mamá. Además, añadió Luis, tenemos una investigación sobre irregularidades en su empresa. Parece que hay varias demandas laborales que podrían afectar su estabilidad económica. Esteban palideció. Sus amenazas, su control, su aire de superioridad, todo se estaba desmoronando en una sola noche. Ustedes no pueden hacer esto, susurró. Elena, tú no puedes hacer esto. Piensa en los niños. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Los niños van a estar mejor sin vivir con miedo, respondió Elena. Y lo que construimos fue una prisión, no un hogar. Te vas a arrepentir, le dijo Esteban, con la desesperación de alguien que ve cómo se le escapa el poder. Sin mí no eres nada. Vas a volver arrastrándote, suplicándome que te perdone. No, dijo Elena, y en esa palabra había años de dolor convertido en determinación. Nunca más. Señor Morales, intervino Luis, le sugiero que recoja sus pertenencias personales y se retire de la propiedad esta noche. La señora Elena Aguilar tiene derecho a permanecer en el domicilio conyugal con sus hijos menores. Esta casa la pago yo. Esta casa fue comprada con una aportación significativa de la señora Rosa Aguilar y está a nombre de ambos cónyuges. Luis mostró los papeles de propiedad. Durante el proceso de divorcio, la señora Elena tiene derecho a residir aquí con los menores. Esteban miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. Todo su mundo de control y poder se estaba desintegrando frente a sus ojos. ¿Y si me niego? Entonces tendré que llamar a la policía para que hagan cumplir la orden de restricción, respondió Luis con calma profesional. La transformación de Esteban fue dolorosa de ver. En cuestión de horas había pasado de ser el tirano doméstico que controlaba cada aspecto de nuestras vidas, a ser un hombre derrotado que no sabía cómo manejar un mundo donde sus amenazas no funcionaban. Subió a la recámara y empezó a empacar sus cosas con movimientos bruscos y rabiosos. Podíamos escucharlo aventando cajones, maldiciendo en voz baja. Elena se sentó en el sofá y por primera vez en meses respiró profundamente. «Mami», me dijo, «tengo miedo». «¿De qué, hijita?» «De que regrese, de que encuentre la manera de lastimarnos, de que no sea lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin él». Le tomé las manos, esas manos que habían temblado de miedo durante tanto tiempo, y las encontré más firmes de lo que esperaba. «Elena, ¿recuerdas cuando eras niña y te daba miedo el hombre del costal?» «Sí». «¿Y qué pasó cuando prendimos la luz y viste que solo era tu chamarra colgada en la silla?» «Que ya no daba miedo. Esteban era tu hombre del costal, pero ya prendimos la luz. Y ya viste que solo es un hombre pequeño y cobarde que necesitaba hacerte sentir menos para sentirse más». Cuando Esteban bajó con sus maletas, se dirigió directamente a Elena. «Esto no se acaba aquí», le dijo. «Voy a pelear por mis hijos. Voy a demostrar que eres una madre incompetente». «Señor Morales», interrumpió Luis, «cualquier amenaza adicional será incluida en el expediente como evidencia de comportamiento intimidatorio». Esteban nos miró a todos con odio puro, pero ya no tenía poder sobre nosotros. Caminó hacia la puerta, la abrió con violencia, y antes de salir, se volteó una última vez. «Rosa, usted destruyó esta familia». «No», le respondí. «Yo la salvé».
La puerta se cerró con un sonido que parecía final, como el último acorde de una sinfonía terrible que por fin había terminado. Elena se desplomó en mis brazos y lloró como no había llorado en años, pero estas eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora, le dije, acariciándole el cabello como cuando era niña. Ahora empezamos a vivir. Esa noche, por primera vez en 2 años, Elena durmió sin miedo. Los niños se acostaron en la cama con nosotras, como solían hacer cuando eran más pequeños, y nos quedamos despiertas hasta muy tarde, planeando un futuro que por fin volvía a parecernos posible. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Los 3 días de paz, después de la expulsión de Esteban, fueron como un espejismo en el desierto. Elena sonreía más. Los niños jugaban sin mirar constantemente hacia la puerta. Y yo había empezado a creer que tal vez, solo tal vez, habíamos ganado la guerra. Qué ingenua fui. El jueves por la mañana, mientras desayunábamos tranquilamente en la cocina y los niños se alistaban para ir a la escuela, sonó el timbre. Era temprano, apenas las 7:30, y ninguno de nosotros esperaba visitas. Elena fue a abrir, pensando que tal vez era el cartero o algún vecino. Regresó a la cocina con el rostro completamente pálido y un sobre en las manos que temblaban como hojas en el viento. «¿Qué pasa, hijita?» «Es de la escuela de los niños», susurró, abriendo el sobre con movimientos torpes. Dicen que hay irregularidades en los pagos de las colegiaturas, que debemos una cantidad importante y que si no se paga hoy mismo, los niños serán dados de baja temporalmente». Le quité la carta de las manos. La cantidad era imposible. 45,000 pesos. 3 meses de colegiatura supuestamente atrasados, más penalizaciones y intereses moratorios. Pero eso es imposible, dije. Los pagos estaban al corriente cuando Esteban se fue. Mami. Elena se desplomó en una silla. Él manejaba todos los pagos. Yo nunca vi los recibos. Nunca tuve acceso a las cuentas. ¿Y si realmente no pagó las colegiaturas? Pablo entró a la cocina con su mochila al hombro, listo para irse a la escuela, pero se detuvo al vernos. ¿Por qué están tristes?, preguntó con esa intuición que tienen los niños para percibir cuando algo está mal. No pasa nada, mi amor, mentí, guardando la carta. Vamos, que se te hace tarde. Pero cuando llegamos a la escuela Benito Juárez, en la colonia Narvarte, la directora nos estaba esperando. Dolores Vasconcelos era una mujer seria, de unos 50 años, que siempre había tratado a Elena con respeto y cariño. Pero esa mañana, su expresión era diferente. «Señora Morales», dijo, usando el apellido de casada de Elena con una frialdad que cortaba. «Necesito hablar con usted urgentemente». En su oficina, rodeadas de diplomas y fotografías de ceremonias escolares, la directora Vasconcelos nos explicó la situación con un tono que parecía profesional, pero ocultaba algo más. «Recibimos una llamada del señor Morales ayer por la noche. Nos informó que usted está atravesando por dificultades emocionales severas. Nos preocupa el bienestar de Pablo y Sofía». Elena me miró con pánico. Esta era la venganza de Esteban, pero ejecutada con la precisión quirúrgica de alguien que conocía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. «¿Qué tipo de dificultades?», pregunté. «Según el señor Morales, usted ha abandonado el hogar conyugal y está viviendo con su madre en condiciones precarias. También mencionó que ha estado exhibiendo comportamientos erráticos y que está siendo influenciada negativamente por personas que buscan destruir la estabilidad familiar». Cada palabra era una bala dirigida con precisión letal. Esteban había convertido nuestra victoria en una derrota. Había transformado el acto heroico de Elena de liberarse en una narrativa de abandono e irresponsabilidad maternal. «Nada de eso es cierto», dijo Elena, con una voz que luchaba por mantenerse firme. «Yo vivo en mi casa, con mis hijos, y mi madre está ayudándome durante un proceso de divorcio». «Entiendo», respondió la directora, pero su tono sugería que no entendía nada, o que había decidido creer la versión de Esteban. «Sin embargo, también está el asunto de los pagos atrasados.
El señor Morales nos explicó que debido a sus decisiones recientes, ya no puede garantizar el pago de las colegiaturas. ¿Y no van a escuchar mi versión?, preguntó Elena, con una dignidad que me llenó de orgullo. Por supuesto. Estamos aquí para eso. Pero mientras Elena explicaba la situación real, pude ver en los ojos de la directora que ya había tomado una decisión. Las palabras de Elena rebotaban contra un muro de prejuicios y suposiciones que Esteban había construido cuidadosamente con una sola llamada telefónica. Salimos de la escuela con los niños, que no entendían por qué no podían quedarse en clases, y con la promesa de que tenían hasta el viernes para regularizar su situación o enfrentar la suspensión temporal. En el camino de regreso a casa, Elena rompió el silencio que había mantenido desde que salimos de la oficina de la directora. «Es más inteligente de lo que pensé», dijo con una voz vacía. «Sabe exactamente cómo atacar». «¿Qué quieres decir?» «Los niños son mi punto débil. Él lo sabe. Sabe que yo haría cualquier cosa para protegerlos, incluso regresar con él si fuera necesario». «Elena, no. Mami, no tengo 45,000 pesos. Tú no tienes 45,000 pesos. Y si los niños no pueden ir a la escuela, si empiezan a tener problemas académicos, si Esteban logra demostrar que no puedo proveer para ellos». No terminó la frase, pero yo entendí. Esteban estaba construyendo un caso para quitarle la custodia de los niños. Estaba usando nuestra victoria contra nosotras, convirtiendo el acto de liberación de Elena en evidencia de su inestabilidad como madre. Esa tarde, mientras los niños hacían tareas en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era Elena quien contestó. Pero por su expresión inmediatamente supe que era Esteban. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Pude escuchar su voz del otro lado de la línea, esa voz suave y venenosa que conocía tan bien. «Elena, esto puede parar ahora mismo», dijo, lo suficientemente fuerte para que yo pudiera escuchar. «Solo tienes que ser razonable. No voy a regresar contigo. No te estoy pidiendo que regreses. Te estoy ofreciendo una salida digna. Cancelo la demanda por custodia, pago las colegiaturas y nos divorciamos civilizadamente. Solo necesito que retires esa ridícula orden de restricción y que admitas que tal vez exageraste un poco las cosas». La trampa era perfecta. Esteban le estaba ofreciendo una salida que parecía razonable, que cualquier persona externa vería como un compromiso justo. Pero yo sabía que era solo otra forma de control, otra manera de hacerla sentir que sus acusaciones habían sido exageradas, que ella era la loca que había malinterpretado las cosas. «¿Y si no acepto?», preguntó Elena. «Entonces voy a demostrar en el juzgado que eres una madre irresponsable, que antepuso su capricho personal al bienestar de sus hijos. Tengo testigos, Elena. Tengo evidencia de tu comportamiento errático. Tengo documentación de que abandonaste tu hogar sin razón justificada». Elena me miró con ojos llenos de lágrimas y desesperación. Esteban había transformado cada paso que habíamos dado hacia la libertad en evidencia de nuestra incompetencia. «Dame tiempo para pensarlo», susurró Elena. «Tienes hasta mañana. Después, presento la demanda de custodia, y esto se vuelve mucho más complicado para todos». Elena colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. «Va a ganar», dijo con una voz rota. «Va a quitarme a mis hijos». «No», le dije sentándome junto a ella. «No va a ganar. Mami, tú no entiendes. Él tiene dinero, tiene contactos, tiene abogados. Yo tengo nada. Tienes la verdad. La verdad no importa si no puedes demostrarla. Y él está construyendo una narrativa donde yo soy la villana, donde tú eres la suegra manipuladora que destruyó un matrimonio feliz». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena y yo nos quedamos despiertas en la sala, rodeadas de facturas, documentos legales y la sensación aplastante de que estábamos perdiendo una guerra que habíamos pensado que ya habíamos ganado. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó Elena. Miré a mi hija, esa mujer fuerte y valiente que había criado, que había sacrificado tanto por ayudar a otros niños, que merecía una vida libre de miedo y control. «Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho», le dije. «Vamos a pelear». «¿Pero cómo?»,
No tenemos dinero para abogados caros. No tenemos contactos influyentes. Elena, ¿recuerdas dónde trabajabas antes de casarte? En la fundación. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y quiénes eran tus contactos ahí? ¿Trabajadores sociales, psicólogos, gente que entiende sobre violencia doméstica? Vi cómo un destello de esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. Sí, pero Esteban me hizo renunciar. Quemé esos puentes. Los puentes verdaderos no se queman, hijita. Se cubren de polvo, pero no se destruyen. Esa noche tomé una decisión. Si Esteban quería una guerra total, la iba a tener. Pero esta vez no iba a pelear solo contra una mujer asustada y su madre mayor. Iba a pelear contra una red de personas que entendían exactamente qué tipo de hombre era. Y nosotras íbamos a ganar. Porque las madres, cuando pelean por sus hijos, somos capaces de milagros que ni nosotras mismas podemos imaginar. A las 6 de la mañana del viernes, el día límite que Esteban había impuesto, yo ya estaba vestida y lista para la batalla. Había dormido apenas 3 horas, pero tenía más energía que en los últimos 10 años. Cuando una mujer decide que ya no va a permitir que pisoteen a su familia, descubre fuerzas que ni siquiera sabía que existían. Elena despertó y me encontró en la cocina, preparando café y revisando una lista que había estado escribiendo toda la noche. «Mami, ¿qué estás haciendo?» «Preparándome para la guerra final», le dije, mostrándole la lista. «Elena, ¿recuerdas a Patricia Hernández? ¿La directora de la fundación?» «Claro, pero... ¿y a Marco Rodríguez, el psicólogo que trabajaba contigo?» «Sí, pero mami, ya te dije que quemé esos puentes cuando renuncié. No los quemaste. Esteban te hizo creer que los habías quemado. Hay una diferencia». Le mostré mi plan. Durante la madrugada había estado pensando en todo lo que Elena me había contado sobre su trabajo en la Fundación Esperanza Nueva. Recordé las historias que me narraba sobre Patricia, una mujer de hierro que había dedicado su vida a rescatar niños de situaciones de abuso. Marco, el psicólogo que se especializaba en violencia doméstica. Silvia, la trabajadora social que había testificado en cientos de casos familiares. Elena, toda esa gente entiende exactamente lo que está pasando aquí. Ellos han visto casos como el tuyo miles de veces. Pero es viernes. Esteban me dio hasta hoy para decidir. Exacto. Por eso vamos a llamar a Patricia ahora mismo. Elena me miró como si hubiera perdido la razón. Mami, son las 6 de la mañana. La gente que se dedica a salvar vidas se levanta temprano. Marqué el número que Elena me había dado con mucha reticencia. Después de 4 timbrazos, una voz ronca pero alerta contestó el teléfono. ¿Bueno? ¿Patricia Hernández? Sí, ¿quién habla? Soy Rosa Aguilar, la madre de Elena Aguilar. Elena trabajó con usted en la fundación hace 2 años. Hubo una pausa, y luego la voz se suavizó completamente. Elena, claro que me acuerdo de Elena. ¿Está todo bien? ¿Por qué me llama tan temprano? Porque mi hija necesita ayuda, y usted es la única persona que conozco que entiende de violencia doméstica. Patricia no hizo preguntas, solo dijo, dense 20 minutos y lleguen a la fundación. Voy para allá. Elena se quedó muda durante todo el trayecto en el metro hacia el centro histórico. La fundación estaba en un edificio viejo, pero bien mantenido en la calle Regina, cerca del Zócalo. Cuando llegamos, Patricia ya estaba ahí, acompañada de Marco y de una mujer que no conocía. Patricia Hernández era exactamente como Elena me la había descrito. Una mujer de 50 y tantos años, cabello corto y canoso, con esos ojos que han visto demasiado sufrimiento, pero que nunca han perdido la capacidad de luchar. Nos recibió con un abrazo que duró exactamente el tiempo necesario para que Elena entendiera que estaba en casa. Elena, mi niña, ¿por qué no viniste antes? Pensé que habían perdido la confianza en mí cuando renuncié. ¿Perder la confianza? Marco se rió con incredulidad. Elena, cuando renunciaste, todos aquí supimos inmediatamente que algo estaba mal. Las mujeres como tú no abandonan el trabajo que aman a menos que alguien las esté obligando. La mujer que no conocía se presentó como la licenciada Carmen Moreno, abogada especializada en derecho familiar, que trabajaba como voluntaria con la fundación. En la siguiente hora, Elena les contó todo, cada detalle, cada humillación, cada momento de terror que había vivido durante 2 años.
Patricia, Marco y Carmen escucharon con la atención profesional de personas que sabían exactamente lo que estaban oyendo. Esto es un caso clásico de violencia psicológica con escalamiento hacia el control total, dijo Marco. El patrón es idéntico en el 90% de los casos que vemos aquí. Y la estrategia que está usando ahora, de amenazar con quitarte la custodia, también es típica, añadió Carmen. Los abusadores siempre atacan a través de los hijos cuando pierden el control directo sobre la víctima. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Elena. Él tiene dinero, tiene abogados. Tenemos algo mejor, dijo Patricia. Tenemos experiencia, tenemos contactos, y tenemos la verdad bien documentada. Carmen abrió su laptop y comenzó a explicarnos el plan. Primero, vamos a contrademandar. No solo vamos a defendernos de su demanda de custodia, sino que vamos a presentar evidencia de su patrón de abuso para pedir que se le restrinja el acceso a los niños. ¿Qué evidencia?, pregunté. Elena, ¿recuerdas a las otras empleadas de la empresa de Esteban que habían presentado demandas? Sí, pero todas las retiraron. Todas menos una. Marco sonrió. Silvia Martínez decidió no retirar su demanda, y cuando supo que había más víctimas, aceptó testificar. Carmen siguió explicando. Habían estado investigando durante las últimas horas, usando la red de contactos de la fundación. Resultó que Esteban tenía un patrón documentado de comportamiento abusivo que se extendía más allá de su matrimonio. Además, continuó Patricia, tengo contactos en servicios sociales del DIF. Van a hacer una evaluación psicológica de toda la familia. Cuando vean el ambiente de terror que Esteban creaba en casa, cuando hablen con los niños y vean cómo se comportan, ¿los niños van a tener que testificar? Elena se puso pálida. No directamente, explicó Marco, pero van a hablar con psicólogos especializados en terapia infantil. Es un proceso gentil, diseñado para proteger a los niños mientras se obtiene la información necesaria. A las 10 de la mañana, cuando se suponía que Elena debía llamar a Esteban con su decisión, en lugar de eso, Carmen llamó al abogado de él. Licenciado Gutiérrez, soy Carmen Moreno, representante legal de la señora Elena Aguilar. Mi cliente no acepta la propuesta de su cliente. En su lugar, estamos presentando una contrademanda por violencia psicológica y pedimos la restricción total de visitas hasta que se complete una evaluación psicológica ordenada por el juzgado. Podía escuchar la voz del abogado de Esteban del otro lado de la línea, claramente sorprendido. No esperaban resistencia organizada. El teléfono de Elena sonó inmediatamente después. Era Esteban, furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Elena me miró, respiró profundo, y por primera vez en 2 años, le habló a Esteban con la voz de la mujer fuerte que había sido antes de conocerlo. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, defendiendo a mis hijos de un padre que los tiene viviendo con miedo. Tú no tienes derecho a alejarme de mis hijos. Tengo el derecho de protegerlos, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Elena, te estás cometiendo un error enorme. Cuando esto termine, no vas a tener nada. Ni casa, ni dinero, ni niños. Tal vez, respondió Elena con una calma que me llenó de orgullo. Pero voy a tener algo que perdí contigo, mi dignidad. Y colgó. El proceso legal que siguió fue largo y difícil, pero ya no estábamos solas. Patricia había movilizado a toda la red de la fundación. Marco proporcionó evaluaciones psicológicas profesionales. Carmen manejó todos los aspectos legales sin cobrar honorarios. La evaluación psicológica de los niños fue reveladora. Pablo, de 8 años, dibujó a su familia y puso a Esteban en una esquina, separado del resto. Cuando la psicóloga le preguntó por qué, dijo, «Porque papá Esteban grita mucho y hace que mami llore». Sofía, de 6 años, jugando con muñecas durante su sesión, recreó escenas donde el papá muñeco gritaba a la mamá muñeca y los niños muñecos se escondían debajo de la mesa. Pero el momento decisivo llegó cuando Silvia Martínez, la empleada de la empresa de Esteban, testificó ante el juez. Su testimonio fue devastador. El señor Morales creaba un ambiente de trabajo hostil para todas las mujeres. Nos hacía comentarios sobre nuestra apariencia. Nos amenazaba con despedirnos si no aceptábamos sus invitaciones sociales y constantemente nos hacía sentir inferiores e incapaces.
¿Alguna vez lo vio exhibir este comportamiento fuera del trabajo? Preguntó Carmen. Sí. En la fiesta de fin de año de la empresa, conocí a su esposa. Vi cómo la trataba. La forma en que la interrumpía constante. Cómo la corregía por todo. Cómo ella se disculpaba por cosas que no eran su culpa. Era exactamente la misma dinámica que usaba con nosotras en el trabajo. El fallo del juez fue contundente. Esteban perdió la custodia compartida y se le otorgaron únicamente visitas supervisadas los fines de semana en un centro especializado. Además, se le ordenó pagar una pensión alimenticia significativa y cubrir los gastos educativos de los niños. Pero para mí, la victoria real no fue legal. Fue ver a Elena el día que salimos del juzgado. Caminaba erguida. Sonreía con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Tomó a sus hijos de la mano, y por primera vez en 2 años, los 3 se veían como una familia libre. «Mami», me dijo mientras esperábamos el metro de regreso a casa. «Gracias por no dejarme rendir». Las madres no nos rendimos, hijita. Solo a veces olvidamos lo fuertes que somos. Esa noche, cenamos en nuestra cocina. Elena preparó las quesadillas que tanto le gustaban a los niños. Yo hice café en mi cafetera vieja, esa que había causado todo este problema meses atrás. Y esta vez, nadie se burló cuando se quemó un poquito. Esta vez, todos dijimos que olía a victoria. 6 meses después de aquella batalla final en el juzgado, me desperté en una mañana de abril con el aroma del café flotando por toda la casa. Pero esta vez no era yo quien lo estaba preparando. Elena estaba en la cocina, usando mi cafetera vieja, cantando bajito una canción que solía tararear cuando era niña. Llevaba puesto el delantal azul que había sido mío, pero que ahora parecía pertenecer más a ella que a mí. Sus movimientos eran seguros, tranquilos, como los de una mujer que había recuperado el control de su propio espacio. «Buenos días, mami», me dijo cuando me vio aparecer en la entrada de la cocina. «Espero que no te moleste que use tu cafetera. Quería practicar para el desayuno especial de hoy». «¿Desayuno especial?» «Es el primer día de mi nuevo trabajo». Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Elena había conseguido un puesto como coordinadora de programas en una organización internacional de derechos humanos. El trabajo era mejor pagado que el de la fundación. Tenía horarios flexibles que le permitían estar con los niños. Y lo más importante, era exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer. Además, continuó Elena, sirviendo el café en 2 tazas despostilladas que habían sobrevivido a décadas de uso. Patricia me pidió que siguiera colaborando con la fundación los fines de semana. Van a crear un programa nuevo para madres víctimas de violencia doméstica, y quieren que yo lo coordine. Mi hija había encontrado una manera de convertir su dolor en propósito, su experiencia en herramienta para ayudar a otras mujeres. Eso era algo que Esteban nunca había podido quitarle. Su corazón generoso y su necesidad natural de cuidar a otros. Pablo y Sofía bajaron corriendo las escaleras, como hacían cada mañana desde que ya no había gritos esperándolos en la planta baja. Pablo llevaba su uniforme de la escuela nueva, una institución pública pero de excelente calidad, donde los niños podían ser niños sin miedo a ser juzgados por el comportamiento de sus padres. «¡Abuela Rosa!», gritó Sofía, corriendo a abrazarme. «Mira lo que dibujé ayer en terapia». La terapia. Elena había inscrito a los niños en sesiones con una psicóloga infantil, no porque estuvieran dañados, sino porque quería asegurarse de que procesaran todo lo que habían vivido de manera saludable. Era otra muestra de cómo había cambiado. En lugar de esconder los problemas, los enfrentaba directamente. El dibujo de Sofía mostraba una casa con 3 figuras sonrientes. Ella, Pablo, Elena y yo. En el jardín había un perro pequeño que parecía estar corriendo felizmente. ¿Y ese perrito quién es? «Es Canela», dijo Pablo sentándose a la mesa. «Mami dijo que el próximo mes podemos adoptar un perro. Uno rescatado, como las personas que ayuda a mami en su trabajo». Elena me miró por encima de la cabeza de los niños y me guiñó un ojo. Habíamos hablado del perro varias veces. Era parte de la reconstrucción. Llenar la casa de vida, alegría y amor incondicional. «¿Y cómo se llama tu nuevo trabajo, mami?», preguntó Sofía. «Defensora de derechos humanos», respondió Elena con orgullo.
Mi trabajo es ayudar a personas que están pasando por situaciones difíciles, como nosotros pasamos. ¿Como cuando papá Esteban nos gritaba? Elena se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. Exacto, princesa. Voy a ayudar a otras familias para que no tengan que tener miedo en sus casas. Pablo levantó la mano como si estuviera en clase. Mami, ¿papá Esteban va a dejar de venir los sábados algún día? Las visitas supervisadas habían continuado, pero cada vez eran más esporádicas. Esteban había empezado a faltar, aparentemente porque no podía soportar el ambiente controlado del centro de visitas donde no tenía poder sobre nadie. Los niños lo habían notado, pero en lugar de tristeza, parecían sentir alivio. No lo sé, mi amor, respondió Elena con honestidad, pero lo que sí sé es que ustedes siempre van a estar seguros, sin importar lo que pase. Después de que los niños se fueron a la escuela, Elena y yo nos quedamos solas en la cocina, disfrutando de nuestro café matutino en un silencio cómodo que hablaba de paz recuperada. Mami, dijo Elena de repente, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? El día que quemaste el café, cuando Esteban se burló de ti delante de todos. Ese fue el momento en que supe que algo estaba terriblemente mal. Me sorprendió. Yo había pensado que Elena había estado de acuerdo con él, que había aceptado su humillación como natural. Explícame, porque yo conocía a mi madre, conocía a la mujer que había trabajado doble turno para pagarme la universidad, que había cuidado a papá durante su enfermedad, que había criado sola a una hija durante 20 años. Y sabía que esa mujer no merecía ser tratada como si fuera inútil por haber cometido un error tan pequeño. Elena se acercó y me tomó de las manos. Ese día me di cuenta de que si Esteban podía faltarte el respeto a ti, eventualmente me iba a faltar el respeto a mí también. Pero ya estaba tan adentro de su manipulación que no sabía cómo salir. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo de que tuvieras razón. Tenía miedo de que si te defendía, él me hiciera elegir entre mi familia y mi matrimonio. Y en ese momento, todavía creía que un matrimonio era algo que debía salvar a cualquier costo. Las lágrimas corrían por nuestras mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Elena, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? ¿Qué? Que al final, cuando tuviste que elegir entre tu miedo y tus hijos, elegiste a tus hijos, aunque fuera lo más difícil que habías hecho en tu vida. Aprendí de la mejor, me dijo. Aprendí de una mujer que eligió defender a su hija, aunque fuera lo más difícil que había hecho en su vida. Nos abrazamos ahí en la cocina, mientras el aroma del café llenaba la casa como una bendición. Esa tarde, después de que Elena se fue a su primer día de trabajo con una sonrisa que no había visto en años, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí a caminar por mi barrio. La colonia Roma Norte había cambiado mucho desde que era joven, pero seguía teniendo ese aire bohemio y acogedor que siempre me había gustado. Me detuve en el Parque España, donde solía llevar a Elena cuando era niña, y me senté en una banca a observar a las familias que jugaban con sus hijos. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba sentada en la banca de al lado. Tenía un moretón pequeño pero visible en el brazo, y miraba a sus dos niños jugar con una expresión que reconocí inmediatamente. El cansancio de alguien que vive en constante alerta. Sin pensarlo mucho, me acerqué a ella. Disculpe, señora. ¿Sus hijos? Ella asintió, tensándose inmediatamente. Son hermosos, le dije con sinceridad. Se ve que los cuida muy bien. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, respondió con una voz pequeña. Seguro que sí. Ser madre es el trabajo más difícil del mundo. Nos quedamos en silencio un momento, viendo a los niños jugar. ¿Puedo preguntarle algo?, dije finalmente. Ella me miró con precaución, pero asintió. ¿Usted está bien? La pregunta la tomó por sorpresa. Pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. ¿Por qué me pregunta eso? Porque hace 6 meses yo estaba sentada en una banca como esta, preguntándome cómo ayudar a mi hija a salir de una situación muy difícil, y alguien me hubiera ayudado mucho preguntándome si yo estaba bien. Ella me miró durante un largo momento, y luego las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No, susurró, no estoy bien. Le di mi teléfono con el número de Patricia en la Fundación Esperanza Nueva. Ellos pueden ayudarla, le dije.
Y si necesita que alguien la acompañe, yo puedo ir con usted. Cuando regresé a casa esa tarde, Elena ya había llegado de su primer día de trabajo. Estaba en la sala, revisando unos documentos, pero se veía radiante. ¿Cómo te fue? Increíble, mami. Es exactamente lo que quería hacer. Voy a ayudar a mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia. Es como si toda mi experiencia, todo lo que pasé, hubiera sido para prepararme para este trabajo. Le conté sobre la mujer del parque. ¿Y le diste el número de Patricia? Por supuesto. Y le dije que podía llamarme si necesitaba apoyo. Elena me abrazó. Mami, ¿sabes qué? Creo que nosotras encontramos nuestro propósito después de todo esto. ¿Cuál? Ayudar a otras mujeres a descubrir que merecen respeto, que no están solas, que pueden salir adelante. Esa noche, mientras preparaba la cena, volví a usar mi cafetera vieja. Esta vez, lo hice con intención. Quería recordar el sabor de aquel café quemado que había empezado todo. Pero cuando lo probé, ya no sabía a humillación. Sabía a libertad. Pablo, Sofía y Elena estaban en la mesa, contando anécdotas de su día, riéndose de pequeñas aventuras, haciendo planes para el fin de semana. La casa se llenaba de sonidos de vida normal, de familia que no vive con miedo. Al final de la cena, Sofía me miró con esos ojos grandes y sabios que tienen los niños. Abuela Rosa, ¿por qué ya no tienes cara triste? ¿Cara triste? Sí, antes siempre tenías cara triste, especialmente cuando papá Esteban venía. Pero ahora tienes cara feliz. Le sonreí, sintiendo cómo se me llenaba el corazón. Porque aprendí algo muy importante, princesa. ¿Qué? Que nunca es demasiado tarde para defender lo que amas. Y que las abuelas también pueden ser muy valientes cuando es necesario. ¿Y el café quemado? El café quemado me enseñó que a veces los errores pequeños nos llevan a descubrimientos grandes. Elena me miró desde el otro lado de la mesa, con lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias, mami, por salvarme, por salvarnos. No, hijita, nosotras nos salvamos juntas. Y era cierto. Al final, nuestra historia no era sobre una madre que salvó a su hija, o una hija que encontró su fuerza. Era sobre una familia que decidió que merecía respeto, que eligió el amor sobre el miedo, que descubrió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, cuando todos durmieron, me quedé despierta un rato en la cocina, mirando mi cafetera vieja. Le susurré una pequeña oración de agradecimiento, porque a veces, las cosas que parecen errores son en realidad el principio de algo hermoso. Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Compártelo en los comentarios, porque a veces nuestras historias pueden ser el faro que alguien más necesita para encontrar su camino hacia la libertad. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal, porque necesitamos que este mensaje llegue a todas las mujeres que piensan que ya es demasiado tarde para cambiar su vida. Nunca es demasiado tarde. Nunca.